Heriberto Yepes, amigo del alma, me da muchísimo gusto tenerte en la Sinfonía de los Autores. Tú sabes que era para este proyecto que estoy empezando, era imprescindible tener a una de nuestras mentes más brillantes, uno de los críticos más importantes de nuestro país, de nuestra tradición, un amigo entrañable, al que admiro mucho, del que he tenido la fortuna de hacer una antología de su poesía, de seleccionarla, de leerla con calma, de disfrutarla. La verdad es que son muchas conversaciones las que hemos tenido. Yo te he seguido los pasos desde hace muchos años. Inabarcable, la verdad, poder hablar de todas tus facetas como poeta, como narrador, como crítico, como ensayista, tan lúcido. Pero fíjate que he estado viendo, releyendo incluso entrevistas contigo, eh, textos sobre ti, etcétera. Y hay cosas que siempre siempre quedan como fuera, aunque se van diciendo ahí cuando promocionas un libro, pero siempre hay cosas que se quedan como fuera, que a mí me interesan mucho conocer porque son las que van hilando de alguna forma después al escritor que ahora eres, al crítico que ahora eres, al pensador que ahora eres, al filósofo que ahora eres. A mí me gustaría empezar, como lo he hecho con otros autores han participado en la Sinfonía de los Autores. Me gustaría empezar, Heriberto, con el tema de la infancia. Yo sé muy poco. Yo sé que tú eres muy cauto en hablar, ¿no? De esos temas personales. Ahí está la obra Mm. y ahí se puede, ¿no? Ahí se puede traslucir muchas cosas, pero me gustaría que hablaras un poco de lo que tú quieras, pero un poco como de la infancia, como, dónde naciste, porque no me queda muy claro, y cómo fuiste de niño, cómo fue Heriberto Yepes de niño con la familia, con los hermanos, en la escuela, esta parte como muy humana, muy vivencial, que empieza, si hubo contacto en ese tiempo con libros o si no hubo, cómo era ese mundo, digamos, de Heriberto Yepes, del Heriberto Yepes de esta etapa, ¿no? Y de ahí vamos a pasar a otros temas que me interesan cuando llegas a la prepa. Me quedó muy grabado lo que me dijiste ayer de la prepa Casino esta, ¿no? Que fue también muy importante para ti, pero me gustaría que hablaras un poco sobre estos primeros años, estos años incluso formativos, vivencialmente, experiencialmente, ¿no? Ok, ok. Bueno, Rogelio, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y al mirarte tan serio, ¿no? Tan formal. También me gustaría decir, para que quedara en video, pues que tú y yo somos en realidad amigos. Entonces, si de pronto, nada más de mirarte me da risa porque pues nos la hemos pasado riéndonos de mil cosas a través de los años. No sé ni cómo comenzamos a ser amigos, Rogelio, pero en algún momento, pues después de tener relación, por cuestiones editoriales, literarias, antologías, ¿no? En algún momento coincidimos en algún encuentro o algo y ya de ahí, pues la risa total, ¿no? Entonces, si a quien nos vea, si de pronto, le digo algo a Rogelio, que parece maleducado o algo, es porque nos llevamos de grosería y media, ¿no? O sea, aquí vamos a controlarlo, ¿no, Rogelio? Nos vamos a ver un poco Bueno, más. vamos a ser un poco serios, pero vamos a mm, recordar también hechos. no, tenemos anécdotas que si le contamos a la gente, no, o sea, son increíbles, ¿no? Desde una botella de agua y... Bueno, eso lo voy a contar más adelante cuando lleguemos a No, esa no, no, etapa, no, ¿no? no la cuentes, por El favor. gran Este, filósofo, ¿no? Y preocupado por qué no, sale tan cara esta botella de agua. muerto de la risa. Entonces, bueno, yo la única razón que acepto este tipo de entrevista, a mí no me gusta hablar de mi vida personal, ¿no? Porque uno, no tiene nada de especial, o sea, no tengo la vida personal que todo el mundo tiene, soy hijo de alguien, soy de dos personas de dos sexos diferentes y tengo una familia, tengo hermanos, todo eso. O sea, no me parece muy especial la experiencia humana de nadie, te lo confieso. O sea, yo siento que
no sé, no me parece interesante la vida personal mía, o sea, en especial. Me gusta más hablar de literatura, pero yo lo acepté, te decía, "Ay, ¿por qué no vamos a hablar de otra cosa?" Pero lo acepté porque a ti no puedo decirte, no, pues no, me explico. Entonces, yo, si me preguntas por mi infancia, pues tuve una infancia, mm, ¿qué puedo decir? Yo crecí en una colonia céntrica de acá de Tijuana. Este, Pero ahí naciste, Heriberto, ahí naciste en Tijuana. yo nací en una clínica en Mexicali, fíjate. O sea, yo Ajá. nací en una clínica en Mexicali. Mi papá biológico es de Mexicali. Ey, Entonces, al momento de mi parto, mi madre y mi padre biológico ya no estaban juntos. Entonces, mi ajá. mamá vivía en Tijuana, ¿no? Ya establecida, ¿no? Entonces, mi papá tuvo la amabilidad de pagar la clínica, Parto. pagar mi parto, ¿no? Hacerse responsable económicamente de ese momento, pero tuvo el detalle, la poca gentileza con mi madre de hacerla viajar, atravesar la Rumorosa. Es una carretera entre Tijuana y Mexicali, muy hermosísima, parece un paisaje marciano, literalmente, ¿no? Ah, sí. Se ha utilizado en películas como si fuera Marte, ¿no? Es hermosísimo. Ajá. Entonces, mi madre cruzó la Rumorosa, estuvo ahí 1 o 2 días antes del parto, y entonces yo nací en una clínica en Mexicali, ¿no? Yo conocí Mexicali, Rogelio, o sea, conscientemente la conocí como a los 24 años. O sea, Órale. nunca había visto, este, ¿Dónde eh, naciste? sí, y le tengo muchísimo cariño a Mexicali, muchísimo, porque una parte de mi familia, pues está allá, ¿no? Está en Sonora, mi familia paterna, una parte en Sonora, una parte yaqui de mi familia está allá, otra parte en Mexicali, otra parte, la mayor parte está en Estados Unidos. Mi familia, toda migró, toda mi familia materna, ahora ya me refiero a mi familia porque Mm, es realmente mi familia, ¿no? Mi lado de mi mamá, toda migró. Mi madre ella es de Apatzingán, Michoacán, Eso migró, sabía, eso sabía. Ajá. migró a los 13 14 años, huyendo, realmente huyendo. Era una mujer muy bella y corría peligro. Y mi abuela le dijo, este, te van Vete. a robar, te van a robar, ya vinieron a avisarme que te van a robar y que a la buena o a la mala, entonces, pues te recomiendo, huyas. Mi madre huyó así una madrugada de Apatzingán y caminando y autobús a través de meses y realmente años, Ajá. llegó a Tijuana y acá pues trabajó de mesera, bueno, tuvo 1000 trabajos Órale. y su idea era cruzar Estados Unidos. Después mi abuela se fue a Estados Unidos, mi abuela se volvió mexicoamericana, Ajá. se fue un ciudadano norteamericano, que fue muy importante, digamos, en mi infancia, escucharlo a él, porque vivía en Tijuana, era norteamericano, pero vivía en Tijuana. Y mi madre, pues ya acá en Tijuana tuvo mucho miedo, le dijeron, otra vez la misma historia, ¿no? Su belleza la hacía correr peligro. Ah, Entonces le dijeron, sí, era muy guapa era entonces. muy guapa, mi madre era muy guapa. Y le dijeron, ¿sabes qué? Si cruzas tú, pues te puede pasar algo. Y mi madre fue cautelosa y mejor no cruzó, porque en ese tiempo cruzar ilegalmente se hacía caminando por cerros, por semidesiertos, por montañas, ¿no? Ah, Entonces, realmente era muy peligroso hacer eso en los años 60, 70, cualquiera de esos momentos era aún más peligroso de que hoy creo. Y se quedó en Tijuana. Entonces fuimos la única parte de la familia que que se quedó. permaneció en México. Entonces una parte muy importante de mi vida fue como estar en Tijuana de niño y todavía llegaban familiares, los últimos familiares, el tío que no ha querido cruzar y quedarse en nuestra casa y hablar con él y luego esperar, ya se va a ir con el pollero, ya lo van a hospedar en un hotel. Entonces ya, adiós, tío. Y no, que al primo lo regresaron, la migra lo regresó.
pero Pues pues se va a historias caer todo el tiempo, esas historias, todo el tiempo esas historias. todo el tiempo, o sea, 6, 7 familiares, mujeres, varones, que regresaban a México y regresaban ilegalmente, o el último que no se había querido animar y siempre alguien mayor, por ejemplo, ¿no? O al que regresaban o regresaba un tiempo y entonces se quedaba en nuestra casa en Tijuana mientras esperaba pues el momento que el Para pollero, saltar. el traficante de personas, pues, Ajá, este, lo cruzaba. Entonces, mucho de mi infancia fue eso, ¿no? Fue como ser, ser de Mexicali en un papel y no serlo. Ser como, de alguna manera, pues yo tuve un padrastro. Entonces también me marcó mucho. Afortunadamente mi padrastro fue una persona muy positiva en mi vida. ajá, El inglés, él era un importante empresario de Tijuana. Entonces yo tuve una experiencia muy extraña. Yo era de clase media baja en ese momento, ajá, pero pues éramos la familia, una familia, digamos, adicional de él, por decirlo respetuosamente, a su otra familia. ajá, Entonces, yo tenía experiencia muchas veces de restaurantes y cosas así de clase alta. Entonces, era de clase media baja, ah, pero los domingos yo pues conocí los restaurantes y los lugares y el ambiente familiar de otra clase social. Eso me marcó muchísimo. Yo fui a un colegio privado, ajá, eh, Daria, uno de los colegios más prestigiosos de Tijuana, etcétera. Entonces yo ajá, siempre he tenido una experiencia de clases sociales, he atravesado todas las clases sociales y eso también, digamos, para decirte algo así de mi infancia, eso también me marcó mucho, como ver diferentes clases sociales. Después, para decirlo bien, muy rápido, pues mi padrastro murió, nuestra economía se desplomó en la crisis de los años 80 ajá, y abandonamos la colonia céntrica en la que vivíamos, una colonia vieja de Tijuana, llena de la vieja Tijuana, y nos tuvimos que desplazar hacia una colonia en mi adolescencia. Ya la pasé en una colonia al extremo este de Tijuana, sin servicios públicos durante muchos años, en el marginal. cerro, pues, literalmente, o sea, invadimos un cerro, tomamos posesión de la tierra y pues construimos una casa con lo que se podía. Entonces, eso también fue mi experiencia. Pasé de la clase media baja a la clase más baja, o sea, sin servicios públicos. Entonces, para mí Claro. fue un shock. Para mí fue un shock. Yo internamente me sentía parte de la clase alta por mi padrastro. Hoy Y entonces, pero la realidad me recordó realmente a dónde yo pertenecía. Entonces, tenías, ajá, sí, sí. hasta ahí te puedo decir rápido para no aburrir a la gente, ¿no? No, pero fíjate, Heriberto, que a mí me pasó, este, esta parte de las clases sociales también me pasó mucho porque mi madre venía de la clase social muy alta y mi padre de una clase social no baja, pero de gente del rancho completamente, ¿no? Entonces fueron como dos encuentros muy canijos, ¿no? Entonces yo estuve, mi padre, no, de la escuela pública, los pinches fresas y esto, ¿no? Y mi madre, entonces estuve yo como tú Mm, en escuelas públicas muy canijas, muy ok. cagonas, y en escuelas privadas, pues de las mejores. Entonces, eso tiene, ¿tú crees que eso tenga en uno, haga un tipo de conciencia diferente? ¿Tú crees, pues, que eso te haya también, como tú dices, formado en con esa visión que después, bueno, te ha traído muchas confrontaciones y todo, ¿no? En la élite, con estos pleitos tan frontales con las élites culturales y esto. ¿Tú crees que se haya cocinado algo ahí en ese sentido, en esa etapa? Totalmente, es un choque interno, o sea, es un choque interno y como vi muy claramente los contrastes, toda la vida me la he pasado en contrastes, o sea, yo iba en una preparatoria federal, inmensa, pero era parte de un grupo de élite, el bachillerato internacional, que éramos como los que mejor habíamos pasado el examen de admisión y teníamos como un sistema escolar diferente al resto, porque este era un bachillerato internacional. Entonces, eso fue otra, ¿no? Ujú, O
o sea, mil cosas. Yo siempre me la he pasado, ya antes yo me conflictuaba por eso, Rogelio. Yo en un momento, mira, mi infancia, yo me sentía como parte de algo muy especial. Y también, o sea, por todo mi padrastro, todo lo que él me enseñó, todo lo que me explicó, él era de la vieja Tijuana. Entonces, yo me hice un tijuanense así a través de escucharlo a él. Él era un empresario conocido, todo el mundo lo saludaba, así, etcétera, ¿no? Ahora, cuando yo pasé a la colonia, cuando pasé al este de Tijuana, a los barrios, entre pandillas y todo eso, eso fue en la adolescencia. Entonces, cuando yo cobré conciencia de yo ser Heriberto, o sea, ya no un niño, sino Ujú, definirme como nos definimos los seres humanos en la adolescencia, yo me definí a partir de eso, de esa experiencia de vivir en el barrio, en la colonia, sin servicios públicos, todo eso. Después ser un trabajador de la maquila, todo eso. ujú, Entonces, yo borré de mi conciencia la infancia. O sea, esa otra vida que yo había tenido se fue como al inconsciente. Yo todo esto me di cuenta después, Rogelio. ajá, Entonces yo me definía ya como esa nueva experiencia y ajá, olvidé una parte de mi ser. Hasta mucho tiempo después, décadas después, yo, digamos, junté las dos mitades y me reconcilié conmigo mismo y dije, no, me estoy mintiendo a mí mismo. Yo siempre he sido una persona de más de una clase social. Y ajá. entonces ya me reconcilié con muchas cosas de mí mismo. Y, y eso es, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, yo fui a la Universidad de California en Berkeley. Es la élite de la élite. Mi doctorado es ahí. Y a la vez, yo nunca me sentí ahí parte de Berkeley. O sea, siempre era como que no, o sea, Berkeley está élite, yo no soy parte de esto. Pero Ajá. yo estaba ahí, pues entonces después como que, Heriberto, sí estoy aquí, sí estoy aquí. Y esta es una contradicción que le ha dado forma a mi vida y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado Sí. muchísimo, me ha hecho cruzar mundos. Y yo no me siento a gusto en ninguna clase, Rogelio. Yo no me siento a gusto en ninguna clase social, ninguna clase social yo siento que pertenezco, me siento en desajuste. Me siento como que esto no, los gustos aquí no son los míos, y la forma de entender y hablar o lo que sea, nunca me siento, y eso se lo agradezco mucho a Dios, que me dio como ese regalo de una descolocación, de estar siempre descolocado desde el inicio de mi vida. Creo que eso me permitió algo, que es lo que yo llevo a la escritura, como ese estar ahí y no estar en un sentido de identidad o pertenencia, sino sentir que algo debo mover, que esto es artificial, etcétera, que no pertenezco ahí, a la vez estoy aquí. Entonces, una como sensación de extrañeza, pues, ¿no? Eso Y, mismo me pasa a mí, fíjate. sí, yo lo he identificado en ti también y por eso creo que somos muy buenos amigos, pues, porque compartimos como esas cosas, ¿no? Yo a Sí, ti te veo, así por eso estoy te decía. escuchando y estás definiendo básicamente eso mismo, ¿no? Estoy de Sí, yo por, pronto, amigos por de eso al la video, clase del cuando estaba el video, barrio, digo, nos vamos a ver burgués, decían serios, nos vamos a ver burgués. serios, Claro, pero este no es el Rogelio que yo conozco, o sea, porque yo sé que asumimos un rol, una formalidad, una diplomacia que aprendemos en la academia, por ejemplo, en el mundo intelectual, sobre todo en la academia, ¿no? Sobre todo en la academia extranjera. Pero es un artificio, ¿no? O sea, eh, tú y yo salimos de las reuniones académicas, aquí en México o fuera de México, y estamos muertos de la risa de toda la farsa que es todo eso, ¿no? Y de la cual pues tenemos que participar por amabilidad, ¿no? O sea, claro, es también una violencia, mira, sí. es una violencia venir de otra clase e irrumpir en un espacio de otra clase social. Yo alguna vez he dicho, yo, eh, yo me di cuenta muy tarde en mi vida que yo llegaba, digamos, a un foro, ¿no? A una conferencia, lo que fuera, y tomaba la palabra, ¿no? Entonces yo hablaba como mucho desde mi experiencia de clase trabajadora, donde uno dice lo que piensa, y mira, las cosas son así, y así, y la chingada, y que esto tiene que cambiar. Entonces yo llegaba con esa, pues, que había aprendido en la colonia, que había aprendido en el transporte público, en muchos lugares, y era en un lugar donde la gente, pues, es muy pacífica, discute muy diplomáticamente. Entonces yo venía de la clase trabajadora irrumpir Irrumpía, a un congreso de literatura, claro. a una conferencia de alta literatura, de alta cultura,
era muy violento para ellas y ellos escucharme, yo criticar las cosas así tan abiertamente. Me tomó tiempo, o sea, darme cuenta, Heriberto, es que ellos incluso sienten que tú vienes de otra clase social, que tú traes como un descontento, que es el descontento del México de la clase baja y más baja. Entonces, modérate, entiéndelos, o sea, ellos no ven el mundo así, ellos ven el mundo desde su, pues, clase, sobre todo las escritores de Ciudad de México, ¿no? De su clase permanentemente de clase media, media a alta, a clase alta. Ujú. Entonces, es muy violento para ellos escuchar a alguien de otra, que ha pertenecido a otras clases sociales. Y ya eso me ayudó mucho a entenderlos, a entender que no era una reacción contra mí, ¿no? Que era como, así como Bourdieu dice, de un hábitus a otro hábitus, de una armadura de clase a otra. Sí. Y ahora ya me divierto más, pues. Ahora me divierto más, ¿no? Porque yo también me desidentifiqué de todos esos roles sociales, de las clases bajas, de las clases medias, de las clases altas. Y yo ya ahorita me siento así, a mis 50 años, me siento un poco más yo. O sea, Ah, me siento yo más identificado conmigo mismo. Ya no necesito muchas cosas que antes yo necesitaba para sentirme vivo, ¿no? Ahora me ah. siento vivo simplemente de levantarme y ya, ¿no? Fí- Eso es, Rogelio, muchas Fíjate, cosas. cuando yo fui, Yepes, a Tijuana, tenían en mis 20, 20 cacho, que publiqué un libro en Tierra Adentro, que se andaba haciendo las presentaciones y esto, cuando estaba Romo, creo que ahí, ¿no? Todavía en la dirección. Y yo llegué y me dijeron, no, de aquí es Yepes y cabrón, la chingada, echa chingadazos y la chingada. Entonces, yo desde ese momento, desde esa vez que te escuché, tuve esa empatía, ¿no? En el sentido de esta como, pues de pronto como esta rabia, no dejarse, que bueno, digo, las élites que identifican como, un resentido de los de abajo, ¿no? Que andan rayoneando coches nomás y andan haciendo un desmadre, ¿no? En, acá en la República de las Letras, pues, ¿no? Sí. Pero a mí me causó una grata impresión, ¿no? Saber que alguien estaba de alguna forma siendo muy crítico, digamos, y que estaba, entre comillas, como rompiéndola y poniendo en jaque muchos de los paradigmas que teníamos y toda esta cosa, ¿no? En esa etapa, Heriberto, de la primaria, secundaria, tú empiezas o en la prepa, es donde empiezas tú a leer o cuando empiezas tú como a leer y a empezar a tener conciencia de que querías ser escritor. ¿En qué momento se da eso? Eh, en varios, o sea, mira, yo no pensaba ser escritor, yo no quería, o sea, no era mi plan. Yo quería ser pintor. Ah, Yo, o sea, mi plan de vida era mover, mira, va la historia completa. eh, Yo conocí a alguien que coleccionaba estampillas. Entonces era un coleccionista de estampillas y me gustó la filatelia, o sea, me gustó mucho. Entonces ajá. me hice filatelista, estoy hablando desde los 10 años, no sé, adelante. Entonces, en algún momento, después de coleccionar estampillas, o sea, iba todos los sábados al Club Filatélico en el centro de Tijuana. Esto te hablo cuando yo todavía vivía cerca del centro de Tijuana. Íbamos a la oficina, yo iba a la oficina de correos, comenzaba la reunión a las 10 de la mañana. Yo me iba desde las 9 para comenzar a hablar con los coleccionistas, puros gente mayor. Y así yo, de un niño, o sea, Un niño, que cara. les encantaba que estuviera ahí, etcétera, no me regalaban estampillas. Tengo una gran colección de estampillas, en parte porque ellos me regalaban, no, mira esto, tú, estuve años metido en la filatelia. Y entonces en un momento yo dije, yo quiero ser alguien que, que hace imágenes, fíjate, mi ingenuidad de niño y de adolescente, que hace imágenes que luego que se las pongan en las estampillas. Entonces me di cuenta pues que eran pinturas, ¿no? Entonces dije, entonces, fíjate lo torcido. Yo voy a pintar para que mis pinturas se conviertan en estampillas. La meta de mi vida era llegar a alguna vez en mi vida a decir, esta estampilla tiene una pintura mía. Ah, Te estoy hablando de los 11, 12 años, 13, 14, 15. eh. A los 16 ya quizá, no lo recuerdo, ya quizá no tenía esa fantasía de la estampilla, pero pintaba.
En un momento me involucré en el graffiti, como te imaginarás, pues, ¿no? Por mi contexto. Claro. Y en otro momento comenzaron a ser muy caros los materiales de pintura. Y alguien me dijo, una maestra me dijo, si quieres seguirte expresando, o sea, porque yo estaba ya en problemas, pues, porque no podía expresarme como me había expresado durante los últimos años, que era pintando al óleo, acrílico, acuarela, o sea, pintaba de muchas maneras. Y como mi padrastro tenía dinero cuando yo estaba en la infancia, pues me compraba todos los materiales que yo quisiera. Claro. Entonces, de pronto no, ya no tuve dinero. Mi padrastro, pues, como te contaba, murió. Yo era un empacador en un supermercado que se llama Calimax, acá de Tijuana. Entonces, Ujú. con ese dinero yo le ayudaba a mi madre, pero ya, o sea, era todo, ¿no? No podía yo ya seguir comprando lienzos, óleos, sobre todo, etcétera. Entonces me dijo una maestra, ¿sabes qué? Pues te sale más barato comenzar a escribir un papel y una pluma, es todo lo que necesitas. Y síguete expresando. Y comencé más, obviamente, dibujando, y en un momento comencé a escribir. Y también hacia eso, pues yo tenía un hermano que era lector de ciencia ficción, de la revista Duda, o sea, mi hermano mayor, que había sido policía, y otras cosas, pues era un lector de manuales así, pues de lo que se lee, los detectives, los policías, todo Claro. eso. Y tenía un cuñado que había estudiado en el superior de guerra y que había trabajado en la editorial de la Secretaría de Defensa. Entonces, él me comenzó a regalar libros entonces comenzaba a ser novio de mi hermana Ajá. y me identificó como alguien, pues, como que para granjear a la familia, me empezó así a regalar los libros de la colección de la Secretaría de Sí. Defensa, ¿no? Entonces, libros de historia militar. Ujú. Entonces empecé, por casualidades de la vida, comenzaron a llegar así como libros desde ahí, y luego ya la prepa, afianzó eso, ¿no? Me convertí pues en un lector, casualmente, más bien de manera tardía. Yo siento que a los 17, 18 comencé a descubrir que la gente le gustaba lo que yo escribía. Me iba bien con mis profesoras que me Ajá. apoyaron muchísimo en la preparatoria. Me dicen, no, está muy bien, muy imaginativo. Yo creo que lo decía nada más para estimularme, ¿no? Pero me la creí, me creí que era bueno para eso. Y entonces ya comencé en algún momento, pues de los, no sé, 19, 20, a decir, bueno, ¿y qué tal si me vuelvo escritor? Y ahí comenzó. Entonces yo soy un lector más bien tardío. Fui un lector casual. Sí leía ciencia ficción, sí leía enciclopedias, leía los libros que mi hermana, otra hermana, tenía en la prepa. Así leía Rulfo. Pero yo leía Rulfo para inspirarme y hacer cuadros. O sea, entonces nunca era como que algo que yo hacía para la literatura misma, ¿no? Entonces, a mí me afectaron los programas de Octavio Paz sobre pintura mexicana. O sea, los llegué a ver en Televisa y entonces reforzaban esta idea. Claro, así, o sea, debo pintar y luego timbres postales. Era un camino extraño, ¿no? Oye, Y, ajá. y así fue, ¿no? Fue un accidente. Entonces, este, decía la otra vez, yo me siento muy afortunado, ¿no? O sea, como que ha sido todo suerte, ¿no? O sea, yo no me sentía un escritor de niño ni adolescente, para nada, ¿no? Pero tú ahí, Yepes, hay una parte que me interesa mucho que habíamos comentado, que me gustaría que hablaras de eso cuando entras a esta prepa que dices que hay un maestro. A mí lo que me interesaría saber es que me cuentes un poco cómo, con esta formación que te da este maestro alemán en la prepa, En la cómo universidad, eso es en la universidad. ya es en la universidad, pero en la prepa hubo algo que también fue importante para ti, ¿no? Tuviste Sí, algunos momentos importantes ahí. Porque a mí sí, lo que me interesa trazar, Yepes, es primero esta cosa que ahora me hace mucho sentido, que eres maestro acá de artes visuales, ¿no? Que das crítica de arte, ¿no? sí, O sea, que de alguna forma está ahí, lo que siempre o sea, has preservado lo que fue tu primer, digamos, impulso sí, en todo en este ámbito, pues, ¿no?
Sí, sí, Pero ¿en sí. qué momento luego te mueves por necesidad? Porque pues no tienes dinero, ¿no? Y Sí, esa necesidad te lleva a expresarte como sea, de la forma más económica posible, que era escribir. Pero lo que me sí, interesaría que es que escucharan quienes te conocen y quienes te admiran y que tienes muchos lectores, aunque tú seas reacio a aceptarlo, cabrón, siempre, porque tienes mucha gente que te admira, que tienes muchos lectores, que tienes mucha gente que te respeta, y ahorita hablaremos de eso, incluso de tus batallas, de tus pleitos, pero me gustaría ver cómo se traza en ti esta parte de él, primero que ser poeta, hacías crítica o empezaste a narrar, o sea, cómo se da, cómo entras en eso, cómo entras en esos filones, digamos, y qué es lo que te va a llevar, digamos, a ese momento, en qué momento se da eso, ese preciso brinco hacia, empiezas a escribir poesía o publicas, o cómo se da eso, vas a un taller literario, o cómo se da esa primera publicación e ingresas ya en esta conciencia que dices de ser escritor. ¿Cómo se da ese proceso en ti? sí. Comenzó en la prepa, yo creo, ¿no? Lo tengo brumoso, o sea, no creo que tengo tan claro como mi origen como escritor, ¿no? En la prepa tuve excelentes maestras de literatura. El bachillerato internacional, parte de las clases eran en inglés, entonces una maestra nos puso a leer Orwell, otro maestro, yo leí Hamlet en la preparatoria, o sea, y nos obligaba a recitarlo para, según él, tener un inglés adecuado, que yo nunca tuve, pero ahora se lo agradezco muchísimo. Entonces, leía Shakespeare en la preparatoria, eso me marcó muchísimo, Hamlet me marcó muchísimo, me marcó también clases sobre García Lorca, o sea, leímos a García Lorca y Poeta de Nueva York se volvió así importantísimo. Eh, Neruda, yo en ese tiempo leía Vargas Llosa, leía Borges, pensando que Borges era un autor de ciencia ficción, que dije, no, a este no le entiendo, o sea, la demás ciencia ficción no le entiendo, pero Tlón para Orbis Tertius, la primera vez que lo leí, nos dije, esta es una ciencia ficción muy extraña para adultos, o sea, no es para mí, Ah, pero había algo, y dije, esto fue muy diferente, esta ciencia ficción es muy diferente, y creo que ese fue un momento muy importante, cuando yo confundí a Borges, y era como que, entonces tengo que ingresar a este otro nivel. Octavio Paz fue muy importante también. Y el laberinto de la soledad se leía en toda la preparatoria, lo leímos ahí, lo discutimos. ¿te Y me dio gusto impactó? que me encantó. Yo siempre he tenido un amor-odio y en ese tiempo era puro amor a Octavio Paz. Yo le, le agradezco Y de ahí viene todo a la Octavio increíble Paz. hazaña, después hablaremos de eso, la increíble hazaña de Claro, ser mexicano. claro. Entonces, empezó hablando de ese momento, ¿no? Yo dije, yo voy a, o ser historiador, o ser escritor literario, o ser filósofo. En la prepa se definió que por ahí iba. Y algo más que no quisiera olvidar, un libro del 89, este, Tijuanenses de Federico Campbell. Se editó, era el centenario de Tijuana. Ajá, Entonces todo Tijuana estaba celebrando que cumplíamos 100 años y aparte apareció Tijuanense, o sea, deliberadamente por Campbell, en una edición que circuló por toda la ciudad como pues, de conmemoración y en la prepa pues te se lo nos echaste. enseñó que este era el libro de literatura y era un gran libro literario de un gran escritor y que aparte se llamaba Tijuanenses y se trataba de Tijuana. Entonces, ahí hubo un clic, ¿no? Ya, Literatura, Tijuana. En ese tiempo también estaba en la preparatoria, ah, este, Rafa Saavedra, Fran Illich, entonces hacían fanzines, estaba en la ciudad, en todas partes, los Humberto Crosway diciendo, no, pero Campbell se fue a Ciudad de México, hay que escribir desde Tijuana. Entonces había todo un campo de batalla que era la literatura, de donde había que escribir, que era ser escritor tijuanense. Y teníamos también una súper gran escritora de la que todas las maestras de la prepa hablaban en contra o a favor, que era Rosina Conde. Entonces era como que Rosina Conde y escribe esos cuentos lésbicos y escandaliza a la sociedad tijuanense y ya los otras, machos. y gran escritora, y es una gran escritora Rosina Conde. Entonces todo esto fue como un caldo de cultivo de mucha intensidad literaria
cuando yo estaba en la preparatoria. Entonces ahí se definió que yo iba a estudiar algo de humanidades, por decirlo de alguna manera. Y la maestra en ese momento me dijo, ¿sabes qué? No vais a estudiar literatura porque la gente ahí se trauma. Tú escribe, pero estudia otra cosa. Entonces empezó como que o yo estudiaba psicología o filosofía y me definí por filosofía. Y entonces en filosofía ya estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, la licenciatura en filosofía, ¿no? Para yo no contaminar, pensaba yo, mi escritura literaria con la academia y mejor aprender filosofía, donde yo sentía que necesitaba ayuda. Porque literatura yo la entendía, pero yo Ajá. leyendo a Nietzsche, que era lo que leía entonces, Schopenhauer, etcétera, Ah, decía, no les entiendo a estos filósofos alemanes, sí necesito a alguien que me ayude, entonces voy a estudiar filosofía para que me ayuden a, entendible. y como yo sabía que no tenía ningún futuro económico, yo cuando le dije a mi madre, voy a estudiar filosofía, me dijo, pues no sé muy bien qué es eso, Heriberto. Mi madre no fue a la escuela, era una persona muy inteligente, pero no tuvo ningún grado escolar. Ella pues había sido campesina y migrante, ¿verdad? Entonces me dijo, yo no sé qué sea eso, pero tú estudia lo que tú quieras. Wow, Y está bien. Entonces yo recibí el apoyo siempre de mi familia y, y estudié filosofía, pero en un momento sí estuve en dificultades serias, 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 y recibí la ayuda de mi... Mira, yo no estaría en la universidad si no hubiese sido por mi cuñado militar, que me pagó el primer semestre, porque yo pues apenas mantenía a mi madre, con mi salario de obrero, todo eso, apenas mantenía a mi madre, y entonces él me ayudó a entrar a la universidad, le agradezco muchísimo, él se volvió un general muy importante en México, por respeto pues a familia, no digo nombres y eso, pero él llegó hasta el más alto nivel en el ejército mexicano y me contó muchísimas cosas. A él le agradezco también muchísimo. Y en un momento, pues a pesar de esa ayuda, casi tengo que dejar la universidad porque era demasiado trabajar y estudiar para mí, vivir del otro lado de la ciudad. Era muy peligroso. La filosofía era en la tarde y noche, salimos a las 10 de la noche de las clases y yo de ahí transitar hacia mi colonia fue muy peligroso y a punto estuve de dejarla y un profesor, Horst Mattei, un profesor alemán muy brillante, fundador de la carrera de filosofía acá, ya yo, él habíamos ya conversado, yo le había caído bien, yo lo admiraba y se daba cuenta que yo quería aprender de él a ser escritor, a ser hermeneuta, intérprete de textos. Y me dijo, yo le dije, quizá ya no voy a estar aquí el siguiente semestre, pero me gustaría en algún momento del futuro, pues entrar a sus clases como oyente, si me lo permitieras. Quiero pedir wow, permiso, pues porque a lo mejor no lo vuelvo a ver en un tiempo, en unos años, pero sí tengo el plan de volver aquí y pues escucharle, ¿no? Y me dijo, no, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. Y platiqué más de la situación, ya le dije, mira, pues tengo problemas económicos, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, mira, usted no sé cómo le va a hacer, pero va a reinscribirse y va a dejar de tomar clases con maestros inútiles que no enseñan nada y se va a venir a todas mis clases. Y si alguien le dice algo, me pues dice a mí. hablen conmigo. Y usted va a hacer todo lo que yo le diga y le voy a enseñar eso que dice que quiere aprender. Que Un yo le dije mentor. que fue totalmente mi mentor, pues, ¿no? La gente aquí recuerda, digamos, que yo fui, pues, su discípulo abiertamente, ¿no? Y Matai sin Matai yo no estaría aquí. Natai me salvó de la maquila, literalmente, o sea, literalmente me salvó de quedarme en la maquila. Y Matai, por él soy un crítico, por él ya me definí como un escritor. Yo Ajá. dije, yo voy a hacer crítica. Y, Ah, ok, y ahí es donde se da eso. Ya, pues. exacto, yo dije, yo quiero interpretar como él interpretaba filósofos presocráticos, o sea, él es un retraductor, retradujo y reinterpretó una interpretación muy interesante, muy novedosa y muy radical de la filosofía griega arcaica. Entonces, una rareza, ¿no? Un alemán en Tijuana reinterpretando los presocráticos. Bueno, eso es Horst Mattei. Y yo quería hacer algo así. Entonces, él fue quien me inició en la interpretación. Todo esto que yo hago de Chimalpopoca, que rescatar que Ulises Carrión, todo esto que yo hago de retraducir, reinterpretar, no es más que una, pues, modesta, y muy menor, forma de imitar a mi maestro, y lo que él me enseñó. Entonces, yo siempre he escrito otros géneros, poesía, cuento, mucha novela, algunas de ellas publicadas, la mayor parte no,
pero yo te confieso, Rogelio, y eso alguna vez te he dicho, ¿no? Que en eso yo me siento afortunado de tenerte a ti como amigo, que eres un poeta y novelista en directo. Yo no me siento un novelista y poeta. Yo escribo poesía y escribo novela, escribo narrativa, pues, pero yo soy un crítico. Yo soy un crítico, soy un ensayista y estoy a gusto ahí. Ya, yo siento que ya los géneros narrativos, yo el género narrativo ya lo dejé. Ya Ujú, no tengo un impulso narrativo ujú, y lo que sí tengo es un impulso de interpretación. Entonces, ese es mi plan, ¿no? Mi plan es pasar el resto de mi vida como escritor en la crítica, en el ensayo y hasta cuando los ojos me alcancen, ya están venciéndose. Entonces, y al momento que ya los ojos ya no me sirvan, ya, por ejemplo, no me sirven los lentes, por ejemplo. O sea, ya no puedo leer mucho tiempo. Ya los lentes ¿en serio? o sea, hasta ahí llegó mi vista, ¿no? A muchas personas con ceguera en mi familia, ¿no? Ah, Entonces, eso no sabía. sí, mi abuela, hay muchísima gente que, yo sé que voy hacia allá, algún momento. Quizá no, espero no perder la vista, la verdad, pero Ah, yo sé que ya acepté que estoy perdiendo la vista y que no puedo hacer cosas que violentan mis ojos. En este caso, leer o escribir en exceso, las pantallas. Entonces, lentamente estoy volviendo a la pintura. Quiero terminar mi vida en el mismo lugar donde la comencé, como decía Humberto Cabal, un poeta muy querido, guatemalteco. un amigo mío también Ah, que conocí, y me dijo, es importante, Heriberto, esto no lo dijo en Bogotá, ajá. Rogelio, un día, por una cosa, ¿no? Me dijo, es muy importante, Heriberto, que borrar nuestros pasos. En el momento en que tú te des cuenta que estás a la mitad de tu vida, dar la vuelta y caminar Wow, camino para ir borrando tus pasos. qué Entonces me interesante. dijo, en las calles de Bogotá, cuando yo tenía, no sé, veintitantos, ¿no? En un congreso de no poética que fui invitado y que él amablemente me dijo, vámonos a las calles, Heriberto. Y nos fuimos y en un momento así me dijo, es importante, dice, cuando tú sepas que es la mitad de tu vida, volver sobre tus pasos, para que cuando mueras no hayas dejado rastro, no hayas dejado nada que estorbe a los demás. Entonces vuelve a tu origen. Y eso, no sabes, Te marcó. me marcó muchísimo, porque aparte era un gran poeta y dije, es que Sí, él, lo yo conozco siempre, bien. le, yo siempre he escuchado gente mayor, o sea, después me he dado cuenta que es un error también, pero siempre he tenido mentores, ¿no? De ahí viene Anaya también, que no mencioné, ¿no? Fue muy importante en los noventas, el taller, el único taller que he ido yo en mi vida. Literario, sí, cuéntame un poco de eso, aunque regresemos otra vez a... En el 97 asistí a un taller de poesía de José Vicente Anaya en Tijuana y pues eso, ¿no? Me marcó. Era una época en que yo estaba muy influido por mi maestro Matán, Mm, pero Anaya me mostró el camino de la poesía. Yo simplemente ingresé ahí para pulir mi escritura y ahí fue donde yo descubrí todo esto, que los infras, que no sé qué, que todas esas historias que él contaba y que yo pues pensaba que eran falsas o lo que fuera. Y de ahí yo, digamos, se desprendió obra poética mía, pero sobre todo se desprendió la curiosidad por investigar la poesía. Y Anaya me enseñó eso, ¿no? Anaya siempre tenía ese énfasis. También otro traductor, ¿te fijas? O sea, sí, eh, otro crítico. Era el mismo caso de Rothenberg, de Jerome Rothenberg, el escritor de San Diego, que también fue un mentor mío, pues. Yo era una persona, como te puedes dar cuenta, que como quizá por falta de padre, Rogelio, quizá, por quizá, falta de mi sí. padre, siempre andaba buscando hombres mayores que me guiaran. Y yo siempre, afortunadamente, recibí ayuda de, a ver, haz esto, cabrón, y tienes que hacer esto, y tienes que... Ah, Y yo pues era un niño y un joven que necesitaba guía. Y entonces siempre busqué como esa interlocución con, a ver, pero ¿cómo es esto? Y tienes que hacer esto. Entonces, yo siento que uno de los aciertos de mi vida fue tener la humildad de decir, no sé, ayúdame. sí, No sé, guíame. Tú eres el maestro, yo aquí hago lo que tú me indiques en estos caminos de las letras. Entonces, en esa época de los 90 fue mucho un diálogo con gente mayor, anciana y mis amigos de la fiesta. Entonces, esa es fíjate, otra parte, ¿no? fíjate, Heriberto, que pareciera contradictorio, pero estás contando cosas fascinantes, mano.
que me hacen mucho reflexionar, pero yo no puedo hablar porque tú eres el protagonista de esta entrevista, tanto, ¿no? O sea, yo no puedo hablar tanto porque tú eres el protagonista, pero fíjate qué contradictorio, pareciera que tú eres un tipo, daría la impresión de que eres rebelde, que no le haces caso a nadie, que vas rompiendo todos los paradigmas y esquemas, donde te dicen que sí, tú dices no, donde te dicen que no, tú dices sí, y como que fueras un tipo que va siempre y da el pistoletazo ahí en medio del concierto. Pero esto que dices habla mucho también de una cosa que para mí ha sido también fundamental en literatura, ¿no? Por lo menos lo interno, ¿no? La humildad, pues el desnudarse y decir, aquí estoy, quiero aprender, pues, ¿no? De los autores que uno Eh, lee, de la pero gente. también es una osadía, o sea, yo ahora digo, ¿cómo me acerqué a Jerome, a Rottenberg? ¿Cómo, o sea, dije, a ver, yo quiero aprender de ustedes, o sea, ¿cómo me acerqué a Matai? Yo siendo un obrero de la maquila, a hablar con la autoridad máxima de la filosofía en Tijuana, de la frontera. O sea, ahora digo, híjole, qué bueno que no pensaba todas esas cosas en ese momento. Hoy nomás los hubiera saludado de lejos Ah, y es todo, no me hubiera dado hasta pena darles mi correo electrónico. En ese momento, pues era yo más osado, también por mi origen, o sea, también recuerda que yo era el hijastro, pues, de un empresario famoso en la ciudad. Entonces también tenía como cierta autoridad en mi cuerpo de yo puedo hablar con quien sea. ah. Y a la vez, Y yo, habías cruzado las clases sociales, ya no tenías tú parámetros de decir sí, yo no entro, ya no tenías una autoridad que te no, retuviera, pues, ¿no? no, yo Entrabas a estaba donde así, quisieras, ¿no? yo era un viajero Claro. de espacios, de colonias, de clases sociales. Entonces también yo me atreví a hacer todas esas cosas porque yo tenía también como ese aprendizaje. Y te decía, yo vengo también de familia, pues, en las que ha habido policías, militares, o sea, gente con autoridad. Entonces también yo había aprendido de ellos y fundamentalmente mi madre, ¿no? Mi madre era una persona muy fuerte, Ujú. muy fuerte. Entonces mi madre llegó a enfrentarse así con tipos que le faltaban al respeto. Yo ver en la calle, así, yo ir de la mano de mi madre muy niño y algún idiota decirle algo y mi madre enfrentarlo y ponerlo en su lugar. Entonces también yo aprendí de mi madre como de tomar la palabra, discutir. En mi familia siempre, en mi Echar casa para adelante, siempre, pues. tío, Claro. ahora de la mesa es sentarse, un, pan, algo de queso, tortillas y frijoles o lo que fuera, o a veces limones y tortillas de maíz y sal, y comencemos a discutir Ujú. y a decir qué está pasando. O mi hermano llegando con el semanario Z, ese semanario pues que denunciaba el narco, y venir y decir, el Z hoy hizo esto, y estar a favor y en contra, salía cada jueves, viernes, Sí, cada semana, y era un escándalo el Z, o sea, la Cornelas era pues seguramente lo conoces, ¿no? Un periodista que escandalizaba, que claro. hacía muchas cosas. Entonces yo recuerdo así estar viendo a mi hermana, a mi padrastro, a mi madre discutir el Z. Y no, es que esto, es que lo otro. Y yo nomás estar ahí viendo cómo discutían ellos Pues tres es que vivamente. ahora por eso me interesa mucho este proyecto y me interesaba mucho hablar contigo así, en este recuadro, porque pues cuando estamos fuera nos pitorreamos de todo, reímos, pero no hacemos estas genealogías. Por ejemplo, ahora me doy cuenta, en parte, que la crítica literaria y todo lo que has ejercido con fortuna es la sobremesa de tu casa, ¿no? Estás Sí, discutiendo, sí. poniendo en jaque esto, lo otro, ¿no? Polemizando. Entonces, es muy interesante. Si nos vamos por ese lado de la crítica, y bueno, ahí van la narrativa, van los cuentos, va tu poesía, pero este ser crítico en el que de alguna forma sobresaliste en la crítica nacional, etcétera, has sido muy polémico. Con todo y de que yo leí también en tu novela, pues haces también una crítica muy fuerte, social, política, cultural, etcétera, ¿no? Yo leí, me acuerdo, Aburto, para mí es una de las mejores novelas, ¿no? De, de, de la tradición narrativa mexicana. Entonces, me encantó, me identifiqué muchísimo. Yo también tenía esa, ese ímpetu, ¿no? Que se ve ahí. Pero si nos vamos ¿en qué momento llegas, Heriberto, para entrar ya como en la materia de que empiezas a ser crítico? Entonces, ¿en qué momento dices, voy a empezar, voy a empezar a poner en jaque esta
¿no? Esta, el canon, digamos, literario mexicano y estas cosas que están sucediendo con Fuentes, con luego Krause. ¿En qué momento empiezas tú a tomar conciencia de eso? Decir, a ver, voy hacia allá, voy a darles una pinche chinga a todo este status quo de nuestra República de las Letras y cómo estaba conformado con las élites y todo. ¿En qué momento tú dices, voy hacia allá? Un accidente, no lo planeé. O sea, yo me di cuenta que necesitaba como insertarme yo quería escapar pues de la maquila, ¿no? Entonces que necesitaba insertarme en el mundo profesional al que yo pues aspiraba, ¿no? Entonces dije, pues va a ser el periodismo cultural, o sea, yo tenía maestros de periodismo, entonces me enseñaron a escribir géneros periodísticos acá en la universidad y dije, bueno, pues voy a inventarme un espacio en un semanario, el semanario Bitácora, ¿no? De acá de Tijuana, y me aceptaron de semanalmente, estoy hablando del 96, 96, eh, 97 máximo, Ajá. y entonces comencé a publicar semanalmente una crónica, una reseña, o sea, inventar qué publicar para yo comenzar a colocarme, a hacerme visible. Y funcionó, ¿eh? Funcionó. O sea, la gente después pensaba que yo era un escritor porque publicaba, ¿no? Ah, Entonces me empezaban a invitar a otras cosas y así se fue todo el camino. Entonces yo el periodismo, pues lo ejercí desde el 96. Mis primeras publicaciones fueron en revistas, pues, independientes, como el 95 por ahí. Pero ya como escritor periódico, 96, 97 y escribí periodismo pues hasta 2015, ¿no? El milenio, hasta que mi claro. columna cerró. Entonces Fue lo que todos, se trasladó, ¿no? De Tijuana a nivel nacional a exacto. través de Milenio. Entonces, para responder tu pregunta, ya también sé que estamos sobre tiempo, lo que sucedió fue que, pues para escribir sobre algo sobre cada semana, pues uno de pronto dice, pues ya que escribo, ¿no? Pues que escribo sobre lo que está pasando, el debate, el libro que ha aparecido, la discusión. Entonces, accidentalmente yo comencé a tomar la palabra y a opinar como escritor sobre el mundo literario, pues porque mi trabajo era ser periodista cultural. Y Ujú. entonces comenzaron las polémicas y todo eso, ¿no? Primero en Baja California, después en revistas nacionales y después como columnista, ¿no? No recuerdo bien, creo que en 2009 comencé como columnista, o 2007 2009, ahí luego checo, ¿no? Pero terminé en el 2015, eso sí lo recuerdo bien, ¿no? Se suspendió mi columna, pues, por polémica. Ujú. Y desde entonces, pues ya no he retomado el periodismo cultural, también es una etapa que yo considero cerrada, ya no quiero hacer eso, porque tuvo un costo, Rogelio, o sea, yo no me siento, especialmente polémico, simplemente que te vuelves polémico porque dices lo que piensas. Eso sí tuve como regla, ¿no? O sea, no servir poderes, no ocultar mis ideas, pues por propio respeto a mi educación familiar, ¿no? Donde siempre se me exigió decir lo que pienso y que eso es como la amabilidad número uno, ¿no? La gentileza número uno es pues ser honesto, ¿no? Al hablar y todo esto, ¿no? Entonces, eso fue. Ahora, si tuviera que regresar y corregir mi vida, no sería periodista cultural. Me lo dijo Braulio Peralta, ¿no? En un momento. Él me dijo tantas cosas ciertas que yo no le hice caso. Me dijo, Heriberto, si quieres ser novelista, tienes que dejar de opinar sobre literatura porque le caes mal al medio en el que tú te mueves, te vas a hacer demasiados enemigos. Entonces, te desaconsejo eso, ¿no? Él me dio 5 o 6 consejos que no le seguí, no los, Ujú. no, ya era yo ya estaba muy ruco yo para escuchar gente, creía, pero ahora me doy cuenta que fue un error, ¿no? Fue un error, ser crítico en periodismo, ¿no? Entonces, yo siento que la gente, pues la molesté. Y sí, sí, es cierto, molesté diciendo lo que pienso sobre mil cosas y tuvo un costo, ¿no? Para mí, y a la vez también fue un regalo, ¿no? O sea, me devolvió a Tijuana a quedarme, solo como escritor y estar obligado a comenzar de cero, ¿no? Cuando se terminó mi columna de Milenio, tú fuiste el único que dijo algo, ¿no?
Los demás celebraron, mis colegas, hasta amigos, que yo decía, ¿cómo estás diciendo esto en Facebook? ¿Cómo celebra la censura? Bueno, colegas y amigos celebraron que me censuraron, ¿no? Entonces también eso fue como, wow, yo todos estos años pensé que estaba dando un servicio, Estabas siendo que pensé que haciendo, que estabas poniendo una luz no, donde no no sé si estaban. eso, pero sí como estoy siendo, Sí. o sea, mira, yo fui ingenuo. Yo pensaba que la literatura realmente era un lugar crítico. Yo leía, o sea, como joven, etcétera, la literatura es el lugar donde se hace crítica. Y yo de tonto lo creí. Claro, aquí se hace crítica y o sea, ahí es parte del ecosistema. No, 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 es que en la literatura, o en literaturas como la mexicana, no se hace crítica. Esa es la verdad. Entonces yo cometí el error de creer que la crítica era bienvenida en la literatura. Y ahora me doy cuenta de varias ingenuidades que tuve y a la vez, pues, corrijo la ingenuidad y a la vez, agradezco porque eso me hizo, mira, me di cuenta así de esto. Yo no pertenecía ahí. Me decían, tú no, o sea, no te queremos aquí, no te queremos, no te queremos. Y yo decía, no, ¿cómo no? Yo soy parte de esto, yo soy parte de esto. No, 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 no. Y hasta que digo, ok, ya les voy a hacer caso. Yo no pertenezco a la literatura mexicana. Está bien. Estoy en paz con eso. Yo no sé ni en qué momento yo pensé que era parte de este ecosistema. Y pues bueno, ahora me siento un visitante, me siento un turista de la literatura mexicana y estoy en paz, ¿no? Y yo estoy ahora, pues, en otro lugar, ¿no? En otro lugar, en otro momento. Yo soy un profesor, a eso me dedico todo el día y Ujú. estoy contento, me gusta mucho ser profesor, adoro dar clases, adoro calificar, leer estudiantes, adoro preparar mi siguiente curso, etcétera. Adoro leer teoría del arte, que es de lo que yo enseño a hacer crítica de arte, a eso me dedico. Y me encanta que no tenga que ver con la literatura. Me encanta que mi vida diaria no hablo de literatura, que en mi vida diaria lo que hago es hablar del arte contemporáneo sobre todo, Ujú. de historia y teoría y crítica del arte contemporáneo. Y eso me deja mis noches, mis vacaciones y mis weekends, mis fines de semana, me lo deja para hacer mi obra literaria al ritmo que yo quiera, ya sin yo tener que pertenecer o escribir algo para un periódico. Me siento tan liberado de ya la semana no pensarla en términos de una columna, un artículo. Yo duré 18 años, Rogelio, 18 años toda la semana pensando sobre qué escribir para mi colaboración de la siguiente semana. Entonces fue muy cansado para mí pensar en términos de periodismo cultural, de colaboraciones en revistas, fue muy, muy cansado. Y cuando afortunadamente me interrumpieron la columna, al principio como que el impulso, no, no, tengo que seguir opinando sobre literatura, pero como a los 2 años, yo siento que 2016, 2017, como que por ahí dije, pero ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ya, ya suelta estos últimos 18 años, es momento de pasar a otra cosa en mi vida y entonces ya desgraciadamente desatiendo la literatura mexicana, o sea, no leo novedades, no sé qué está pasando en la literatura mexicana realmente, este, y pues me pongo a leer otras cosas, ¿no? Cosas que no leí por andar leyendo a ¿Qué colegas. estás leyendo? ¿Qué cosas estás leyendo, Heriberto, ahorita? Yo fundamentalmente leo teoría del arte, historia del arte. Me estoy todo el tiempo actualizando, todo el tiempo estoy en eso, ¿no? En libros, digamos, de últimos meses he estado leyendo sobre curaduría, sobre fotografía. Digamos, lo que he estado leyendo últimamente es como el canon de los textos sobre la fotografía, ¿no? ¿Quiénes han escrito sobre fotografía? Wow. Yo tenía huecos en eso. Entonces, sí, para mis clases, ¿no? Para mis clases hay un resurgimiento de la fotografía análoga y entonces las alumnas, los alumnos demandan este conocimiento sobre la fotografía y yo pues tenía lo básico, pero no todo. Entonces he estado educándome sobre teoría sobre la fotografía y así, ¿no? Me la paso así como en rachas de ese tipo de lecturas y eso es lo que ocupa mi mente y ya lo demás es pasatiempo, hobby, ¿no? Leer un poema, no sé,
antier por un accidente de acomodar libros, leí algo de Enrique Lin, Mm, y cosas así, ¿no? Relecturas ya. Yo ya, mira, yo veo mis estantes en mi biblioteca y digo, ese libro de Tolstoy nunca lo he abierto, lo compré. Ese otro libro esta parte, este volumen de las obras de Vallejo, digamos, su periodismo, no lo he leído. ¿Cómo voy a ocuparme de novedades teniendo partes de Vallejo o de Tolstoy o de Nabokov? Yo me he dado cuenta que he leído dos novelas de Nabokov, dos, Rogelio, dos de Nabokov. ¿Cómo es posible eso? Es una vergüenza, es una pena. Entonces, planeo ir leyendo mi biblioteca, lo esencial, el canon. El ujú. canon. Quiero leer esos 50, 60 libros que hay que leer y que yo no he leído aún y en eso he estado, ¿no? Releyendo y eso es en lo personal. En lo Ajá. laboral, el ritmo, pues es leer cuestiones académicas, cuestiones teóricas, ¿no? Y vas a escribir, Yepes, me parece casi imposible, como este adiós que estás haciendo como digamos, Yo ya a- lo hice, Rogelio. bueno, O sea, pero ya te he dicho obviamente, esto antes, ¿no? Llevo claro, años diciendo eso y no me has escuchado. no, sí te he escuchado, pero no puedo creerlo, pues. Esa es la Sí, yo verdad. sé. No puedo Yo, es creerlo que, porque eres un tipo que tiene una curiosidad tan enorme que va a tener que salir por algún lado tiene que salir eso, ¿no? Como cuando comemos, pues sale por algún lado, ¿no? Tiene que salir porque no podemos. Entonces eres un tipo con una curiosidad pues enorme. Si yo me considero un tipo con gran curiosidad, pues tú eres 3 veces o 4 o 5 o 10 veces más. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Oye, pues, ya casi para ir terminando, ¿qué estás escribiendo ahorita? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia qué rumbo vas? Incluso esto que me estás diciendo que vas a releer tu biblioteca, pues ya me parece casi un proyecto, ¿no? O sea, de los que tú sabes armar y de que me parece fundamentales. A lo mejor esta crítica diaria que se hace, ¿no? Al calor de lo que va sucediendo, a lo mejor ocasionó esto que ya contaste, que no vamos a repetir. Pero bueno, tú eres un tipo que está todo el tiempo pensando, ¿hacia dónde irías, por ejemplo? pues, Digamos, como para mira, cerrar, ¿hacia dónde irías tú? lo, ¿Hacia dónde quisieras ir? Pues, ¿no? el último libro que saqué fue un libro sobre un poeta náhuatl del siglo XIX, Faustino No, un poco, Chimalpopoca. sí. Entonces, eso fue, digamos, lo más reciente, ¿no? Antes de eso y después de eso, estoy trabajando en mi libro sobre Walter Benjamin, Marx y los aztecas. Es un estudio sobre las visiones del marxismo sobre México. Hay dos o tres libros ya que existen sobre el tema, pero no me convencen y pues yo he estado haciendo algo y ahí es lo que voy a retomar estos meses, ¿no? Dar cierre a ese libro que fue mi tesis doctoral en Berkeley. Ajá. Yo lo encajoné, uno se cansa de las tesis y lo he estado desempolvando, revisando secciones. Entonces lo voy a terminar, lo voy a revisar y lo voy a sacar. Tengo un montón de inéditos, tengo un montón de cosas que escribí en el pasado que nunca aparecieron. Probablemente voy a revisar inéditos, o sea, mi computadora y elegir cosas de ahí. Y tengo otras cosas que estoy escribiendo. Estoy escribiendo sobre teoría del arte, obvio, ¿no? Obviamente por mi trabajo. Estoy haciendo revisiones de la crítica de arte, de la teoría del arte, de la historia del arte. Entonces, seguramente mis libros van a ser recopilaciones de esos ensayos que escribo para mí mismo, a veces para clases, etcétera, Gracias. para conferencias. Entonces, por ahí va los siguientes años, me voy a dedicar a como ir, mira, yo dejo de ser profesor en 10 años, ¿no? Yo ya llevo 20, veintitantos años dando clases, entonces afortunadamente me puedo jubilar, pues cuando tenga 60. Entonces en 10 años yo dejo la academia, estoy muy feliz, ¿no? Ah, Entonces también comienzo mi lento cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo he estado pensando sobre el arte, pues lo he dado en clases oralmente
pero en estos, antes de irme de la cátedra, antes de irme de los salones, quiero dejar pues esas ideas sobre arte en ensayos, sobre teoría del arte, crítica del arte. Entonces, seguramente en algún momento de los siguientes 2 o 3 años voy a comenzar a escribir esos 2 o 3 libros que van a salir de ahí y pues que yo quiero irme de la universidad y ya tenerlos en la imprenta, decir, se acabó mi Ahora, etapa como profesor de teoría del arte y aquí están los libros, que ya no voy a dar clases, pero aquí están los libros por si a alguien le interesan estas ideas y pasar a otra cosa que yo siento que va a ser pintar de tiempo completo y simplemente disfrutar la vida viendo el mar. no Este, sé, acá, me lo acá dijiste, tenemos una costa bien hermosa y yo pues me voy a ir a rentar o vivir frente a la playa, así planeo terminar mi vida. Es una promesa que me he hecho a mí mismo, es algo que me quiero regalar y así, tomar una cerveza, invitarte por supuesto. y ver la playa de Tijuana y no tener que levantarme el día siguiente a trabajar. Y así vivir 5, 10, 15 o los años que Dios me conceda viendo el mar y recordando viejos tiempos y yendo a la tienda a comprar otra cerveza o lo que sea. Yepes, Entonces, ese es mi plan. Yepes, tengo una última pregunta, porque sé que tú eres, no te gustan las entrevistas tan largas, pero esta pregunta sí te la quiero hacer. Tú has tenido grandes maestros, man. Me has hablado de Tai, me has hablado de Rottenberg, me has hablado de José Vicente Anaya, me has hablado de la maestra esta que te dijo, me parece muy, muy bello que te dijo, no te detengas, güey, si no tienes lana para Judith, esto, se llamaba Judith. Judith, eh, ¿estás haciendo tú algo con alguien así como hicieron contigo? ¿Tienes alguien que esté recibiendo tu magisterio como No, no, alguien no, en no, específico? ¿Algún no, estudiante que digas por aquí va o alguien no? no, no. Yo deliberadamente, o sea, mira, uno, nunca nadie me ha buscado para eso, porque esto es una universidad, ¿no? Es como otra dinámica, ¿no? Yo maestros de alguna manera, a excepción de Matay, todos fueron maestros como fuera de las aulas, ¿no? Mentores fuera de las aulas, realmente, ¿eh? Ahora, yo también, como me dedico a la teoría del arte, los alumnos aquí son alumnos con perfil artístico, visual, o sea, quieren ser artistas. Ujú. Entonces, yo soy el profesor soy como el asesor de lo teórico, pero no es el núcleo de su interés. Entonces, eso a mí también me libera de como esa carga también de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo por Mentoría. eso elegí dar clases. Yo daba clases de filosofía aquí a un lado, en los edificios a un lado, en la universidad en que trabajo, en humanidades, daba clases de literatura y en filosofía, pero no me gustaba la interacción con los alumnos porque justo veía esa como choque entre generaciones y como esa exigencia de yo ser el maestro a otros niveles. Y yo, francamente, no tengo esa vena de ser maestro de escritoras, escritores. No tengo, o sea, no soy bueno, no me gusta, ¿no? También siento que es como, cada quien debe encontrar su propio rumbo. Y mi Claro. experiencia de vida no le sirve a otras generaciones. Entonces, eh, no. Y soy muy feliz. En un momento, cuando yo descubrí el perfil de los estudiantes de artes, dije, ya, aquí me quedo, porque aquí ni siquiera, te lo juro, la mayor parte de mis estudiantes ni siquiera saben que soy escritor. Ellos llegan de Eso no lo puedo 18, creer. 20, no, en serio, de verdad. Son jóvenes de las colonias de Tijuana. Eh, Tenemos un perfil muy, muy popular en esta universidad pública. Son personas que no son muy lectores, leen Stephen King, leen superación personal cuando llegan aquí. Yo los entrevisto a los aspirantes, ¿no? Eso es lo que reportan leer. Y por ahí de séptimo, octavo semestre, que empiezan un poquito a andar en el mundo cultural, se enteran de que el profesor que les dio en tercero o quinto, pues es un escritor y ya me dice, profesor, usted escribe, no sé qué. Pero eso me da mucha felicidad, ¿no? Como liberarme de ser escritor y claro. ser un profesor y ser el profesor que les habla sobre Platón, Aristóteles y Boris Groys y Didi Huberman, etcétera.
eh, qué piensa Martin Heidegger o Cuauhtémoc Medina del arte, lo que fuera. Y eso es, ¿no? Entonces me da mucha libertad. También me dio un respiro de tanta polémica, Rogelio, de Ah, tanta enfrentamiento. ah, Entonces, en ese, por eso cuando me invitabas a la entrevista, que ya estamos terminando, yo te decía, ay, no me obligues a hablar no me obligues a hablar de literatura, no me ah. obligues a hablar todas estas cosas del pasado. Pero como somos tan amigos y a ti no te puedo decir no, pues bueno, lo hago, pero, pues sí, como siempre te he dicho, ¿no? Rogelio, es que yo ya no sé qué está Eh, pasando ni me interesa, no me interesa, no sé ni qué cosa es el debate, ya ni uso redes sociales prácticamente, no es para subir ahí un anuncio de algo. ajá. Y este sexenio me lo he pasado así sin enterarme incluso de la política, ¿no? Yo sé que López Obrador ha seguido hablando todas las mañanas, pero pues a mí no me interesa, ¿no? Y no me interesa el futuro político de México, o sea, por mí puede ganar quien sea y todo está bien, ¿no? O sea, la vida es mucho más amplia, el universo es mucho más amplio y no sé en qué ande el teatro mexicana, seguramente anda en un lugar muy bueno, siempre, es una literatura muy activa, muy apasionante. Entonces, pero pues yo por cuestiones de tiempo simplemente, este, pues me dedico a leer a Lovecraft, que no lo había leído, entonces ahí por ahí tengo un volumen que he estado revisitando de Lovecraft, cosas así. He estado simplemente digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya leído más que un libro de Stendhal, por ejemplo, ¿no? O Flaubert lo tenga tan descuidado, ¿no? Entonces son cosas así que ya estoy en ese momento, y lo he disfrutado mucho, Rogelio. Por eso la última vez que hemos hablado en lugares, pues siempre me muero de la risa porque escucho así como, pues, lo que me cuentas, ¿no? Lo que me cuentas y te agradezco mucho la invitación No, y Yepes, seguiremos eh, platicando. Yepes, te agradezco mucho. Fíjate que de verdad que ha sido fascinante lo que has contado. Son muchas claves que has dado de lo que eres, de lo que es tu obra, de hacia dónde vas, en dónde estás. Y y bueno, yo sé que seguirán etapas porque uno no deja uno ¿no? de moverse ni de cambiar. Y yo también muchas veces he dicho a la mierda todo, pero luego vuelvo y así estamos, ¿no? Pero Como humanos. fíjate, yo eso te critico. Tú sabes que te lo he dicho muchas veces. Cuando yo te digo, a mí no me interesan la literatura mexicana, las novedades, tú dices, estás mandando toda la mierda. No, 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 no. Rogelio, es que te estoy diciendo que voy a leer Stendhal, que voy a leer a Balzac, que voy a leer a Dostoyevsky, que no he Ya. leído, que no he leído todo lo de Aristóteles. Sí, Entonces, sí. cuando dices eso, digo, es que no me está escuchando, te lo digo por enésima vez, ¿no? No me estás escuchando, Rogelio. Es que voy a lo bueno. Voy a una gran fiesta. Sí, O sea, cómo no. es que eso, Rogelio, yo siento que los escritores de este momento nos metieron a una onda de competencia en el mercado, de los medios, de las redes Sí, sociales, es y verdad. fíjate, y fíjate el descontento que eso produce, Sí, los agentes literarios controlan hoy todo, este, todo un mundo de falsas novedades, claro. de prestigios Sí. insustanciales y de confusión de las juventudes, porque nos ven a los mayores Ujú, hablando de literaturas mercantiles ujú. y nos ven desatendiendo a los clásicos a lo mejor. Entonces los siguientes piensan que eso es la literatura. Sí, el Entonces, mensaje es equivocado, ¿no? exacto. Entonces yo lo que les diría a alguien que quiera ser escritor es que no quiera ser escritor, que mejor quiera leer y que si cree que después de leer tiene algún libro que contribuir, que piense en hacer libros de literatura, pero que no quiera ser escritora o escritor. Sobre todo, no piensen, ya escritores son todos. O sea, hay miles de escritores, todo el mundo quiere ser escritor, pero ¿cuántas personas desean hacer un buen libro de literatura? Yo siento que ahí la atención está en ser escritoras, escritores, Sí, y es el foco incorrecto. Eso, uno se puede volver escritor, ah,
participando en una mesa, no sé, yendo a un taller, lo que sea, y ya soy escritor. Yo, Heriberto, ya soy escritor. Eso se logra muy fácil. Lo más complejo es escribir literatura. Yo cuando me di cuenta de eso, finalmente dije, wow, se me hace que realmente no soy escritor. No tengo talento para escribir grandes obras literarias, entonces voy a ir retirando poco a poco ese autoengaño de que soy un escritor literario, ¿no? Más bien soy un lector y soy autor de algunos libros, pero literatura solamente la hacen unas pocas y unos pocos, ¿no? Muy pocos autores logran literatura. Y es tan evidente dónde está esa literatura. Son los clásicos, son los grandes libros que están en todo el planeta leyéndose está acumulando polvo. Y eso es lo que tiran a la mierda el mercado. Tiran a la mierda el mercado literario. Todas las mesas de novedades, una bola, 90% de cosas de ¿Sabes? frivolidades, ¿Sabes por qué estupideces. me río? ¿Sabes por qué me Y río? No, porque no deja de hacer vayan a los crítica estantes literaria. del fondo Yo de la también. librería. Ahí está lo mejor. Sí. Pero te digo, no dejas de ser crítico literario. Ya estás haciendo otra vez. Ya ves, ¿para qué me invitas a abrir la cámara? Alguien se molestó, no fui yo, ¿eh? El responsable no fui yo. Soy yo. Aquí, o sea, tú estás ahí de cizañón. Él, no, si alguien nos está mirando, no. Este canijo que no hable. Amigo, Yo por mí no hablo, no publico. amigo, muchas gracias, eh. Te agradezco realmente todo el tiempo. Sé que para ti esto es muy complicado, pero la verdad que ha sido una conversación extraordinaria, amigo. Te agradezco y espero ir pronto a Tijuana o traerte pronto a Colima para que hables de lo que quieras hablar y en la forma en el formato que quieras y el tiempo que quieras. Muchas Ok, gracias, Heriberto. gracias, Rogelio. Un abrazote. Mando, Te mando un abrazo bien grande. Nos vemos pronto. Hablamos Nos pronto. vemos pronto, sí.